¿Alguna vez te has preguntado por qué, a veces, despiertas en la madrugada sin motivo? El reloj marca las 3. La casa duerme, pero el corazón está despierto, inquieto, como si algo te llamara. Muchos piensan que es insomnio, pero ¿y si fuera una invitación? Hay una hora en la que el cielo se inclina para escuchar, y el mundo espiritual se mueve con mayor intensidad. Ese es el misterio de las 3 de la mañana. La mayoría intenta volver a dormir, pero quienes entienden este secreto se levantan, porque lo que parece una perturbación, en realidad es una convocatoria. En ese momento, el velo entre lo visible y lo invisible se vuelve más delgado, y las oraciones no solo suben, atraviesan. Es como si Dios dejara abierta una ventana directa hacia su trono. Quizás oraste durante el día y no viste respuesta. Tal vez te has sentido atrapado, cansado, luchando solo, pero esta noche es diferente. Porque hoy vas a aprender a orar, no desde el desespero, sino desde la revelación. Y cuando esa revelación llega, lo imposible empieza a doblarse. Durante los próximos minutos, serás guiado paso a paso, de la gratitud al milagro, del perdón a la victoria. Cada palabra fue escrita para realinear tu corazón con el cielo y desbloquear el avance que tanto esperas. Así que no solo escuches, participa, porque esta oración no es un contenido, es un encuentro. Y antes de comenzar, quiero hacerte una invitación ligera, pero poderosa. Suscríbete a este canal y acompáñanos cada noche. Aquí, cada madrugada es un altar, y cada video, un encuentro con la presencia, y quizás la respuesta que llevas meses buscando. Comience exactamente ahora. Hay un instante en la vida en que todo parece oscuro, no porque Dios se haya ido, sino porque el alma olvidó encender la luz. Y lo curioso es que esa luz no desciende del cielo primero, nace dentro, cuando la gratitud empieza a susurrar. Alabar es eso, girar el interruptor del corazón y permitir que su presencia llene los rincones vacíos que el miedo intentó ocupar. Mucha gente piensa que la alabanza es el calentamiento de la oración, pero es al revés. La alabanza es el eje que alinea todo lo que viene después. Es el ajuste del corazón al tono correcto. Piensa en una orquesta. Antes de tocar la melodía, todos afinan sus instrumentos. La alabanza es la afinación del alma para la conversación más importante del día. Cuando alguien comienza agradeciendo, algo cambia de adentro hacia afuera. Es como si el corazón dijera, aún hay belleza, incluso en las grietas. Y en ese instante, el miedo pierde volumen. Porque la alabanza, como un buen sintonizador de radio, elimina el ruido de la ansiedad y deja la voz de Dios clara, sin interferencias. Un hombre me contó una vez que su vida cambió cuando empezó a alabar antes de pedir cualquier cosa. Decía, cuando alababa, el dolor no desaparecía, pero se hacía más pequeño que la esperanza. Eso es lo que hace la alabanza. No borra el problema, pero revela que Dios siempre fue más grande que él. Por eso, quien aprende a agradecer, aprende también a ver lo invisible. Alabar es una elección que parece simple, pero lo transforma todo. Prueba a despertar mañana y antes de tocar el teléfono, di 3 frases. Tú eres bueno. Tú eres fiel. Tu presencia lo cambia todo. Observa el efecto. El aire se siente más ligero, la mente más clara, y el día comienza a girar sobre otro eje, el de la confianza. Es fácil alabar cuando todo va bien. El verdadero poder está en hacerlo cuando nada tiene sentido. En ese tipo de gratitud se esconde el milagro de una fe madura, porque la alabanza no es negar el dolor, es afirmar la soberanía, es mirar el caos y aún así decir, yo sé en quién confío. El corazón humano tiene la extraña costumbre de recordar lo que faltó y olvidar lo que fue dado. Por eso, alabar es un ejercicio de memoria espiritual. Es volver a recorrer la historia y darse cuenta de que, entre lágrimas y victorias, Dios siempre estuvo tejiendo algo bueno tras bambalinas. Quien aprende a alabar, aprende también a interpretar el silencio de Dios. Imagina una radio antigua. La enciendes y solo escuchas ruido.
Entonces, con paciencia, comienzas a girar el botón hasta encontrar el punto exacto de la frecuencia. Así es el alma. Mientras se queja, solo oye interferencia, pero cuando alaba, se sintoniza con el sonido del cielo. La voz del Creador nunca estuvo lejos, eras tú quien estaba fuera de frecuencia. A veces la alabanza llega sin música, sin palabras bonitas, solo con lágrimas. Y está bien, porque Dios entiende el lenguaje del corazón sincero. Él no solo escucha lo que dices, siente lo que entregas. Alabar en medio del dolor es decir, sin hablar. Aunque no entiendo, confío en ti. Alabar también es resistencia. Es un acto de rebeldía contra la desesperanza. Es mirar las noticias, las cuentas, las heridas y aún así declarar, mi fe no negocia con el miedo. Esa postura cambia la atmósfera, dentro y fuera de ti. La alabanza no es una fuga de la realidad. Es el recordatorio de que existe una realidad mayor que esta. Es fácil alabar cuando todo va bien. El verdadero poder está en hacerlo cuando nada tiene sentido. En ese tipo de gratitud se esconde el milagro de una fe madura. Porque la alabanza no es negar el dolor, es afirmar la soberanía. Es mirar el caos y aún así decir, yo sé en quién confío. Muchos buscan oír la voz de Dios, pero olvidan que Él habla más claramente cuando el alma está en calma. La alabanza es el antídoto contra el ruido interno. Silencia la mente y abre espacio para el susurro divino. Es en ese estado donde las respuestas comienzan a llegar. No como truenos, sino como intuiciones suaves que traen paz. El corazón humano tiene la extraña costumbre de recordar lo que faltó y olvidar lo que fue dado. Por eso, alabar es un ejercicio de memoria espiritual. Es volver a recorrer la historia y darse cuenta de que, entre lágrimas y victorias, Dios siempre estuvo tejiendo algo bueno tras bambalinas. Quien aprende a alabar, aprende también a interpretar el silencio de Dios. Imagina una radio antigua. La enciendes y solo escuchas ruido. Entonces, con paciencia, comienzas a girar el botón hasta encontrar el punto exacto de la frecuencia. Así es el alma. Mientras se queja, solo oye interferencia, pero cuando alaba, se sintoniza con el sonido del cielo. La voz del Creador nunca estuvo lejos, eras tú quien estaba fuera de frecuencia. A veces la alabanza llega sin música, sin palabras bonitas, solo con lágrimas. Y está bien, porque Dios entiende el lenguaje del corazón sincero. Él no solo escucha lo que dices, siente lo que entregas. Alabar en medio del dolor es decir, sin hablar. Aunque no entiendo, confío en ti. Alabar también es resistencia. Es un acto de rebeldía contra la desesperanza. Es mirar las noticias, las cuentas, las heridas y aún así declarar, mi fe no negocia con el miedo. Esa postura cambia la atmósfera, dentro y fuera de ti. La alabanza no es una fuga de la realidad. Es el recordatorio de que existe una realidad mayor que esta. Cuando el alma alaba, se alinea con el ritmo del cielo. Y ese ritmo tiene un compás constante, confianza. Por eso, cuanto más se alaba, menos se queja. La mente empieza a cambiar el enfoque y lo que era drama se convierte en aprendizaje. La alabanza es el lente que permite al corazón ver propósito donde antes solo veía pérdida. Hay un detalle curioso. Las personas que viven con el hábito de alabar suelen ser más resilientes. No porque sientan menos, sino porque interpretan mejor. Entienden que lo que parece un retraso puede ser una preparación, que el no de hoy puede estar evitando una caída mañana. Y es justamente la alabanza la que sostiene esa comprensión. Alabar es el arte de recordar, es revivir cada pequeño milagro. El aire en los pulmones, el pan sobre la mesa, el abrazo que sanó sin medicina. Cosas simples que, vistas de cerca, son extraordinarias. Cuando reconoces esas dádivas, el corazón se reorganiza y de repente, el peso de la vida se vuelve un poco más ligero. Tal vez por eso la madrugada tiene un brillo distinto para quien alaba. Mientras el mundo duerme, hay quien enciende una luz invisible dentro del pecho.
Y esa luz, poco a poco, va iluminando otras áreas de la vida. Pero antes de sumergirte en este nuevo amanecer, hay algo esencial que hacer: mirar hacia adentro y dejar ir lo que pesa. El alma, a veces, se parece a un cuarto lleno de cosas viejas, recuerdos, culpas, promesas rotas. Y Dios, que es especialista en nuevos comienzos, solo entra cuando hay espacio. Confesar no es humillarse, es abrir las ventanas del alma y dejar que el viento limpie el aire. Quien intenta ocultar lo que siente, termina asfixiándose dentro de su propio corazón. Un hombre oraba pidiendo dirección, pero parecía que el cielo estaba en silencio. Hasta que un día entendió que no faltaba respuesta, sobraba ruido. Aún cargaba viejos rencores, heridas que nunca trató. Era como intentar correr con piedras en los bolsillos. La oración solo fluye cuando el corazón se suelta. La confesión es el inicio de toda transformación. No porque Dios necesite oír lo que hiciste, Él ya lo sabe, sino porque tú necesitas oírte decir que estás listo para cambiar. Hablar libera. Es como girar la llave de una puerta que ha estado cerrada por años. Del otro lado no hay castigo, hay alivio. Algunos confunden arrepentimiento con culpa. La culpa te encadena, el arrepentimiento te reposiciona. Cuando dices, Señor, fallé, pero quiero hacerlo bien, el cielo no responde con castigo, responde con dirección. Es como un GPS espiritual que recalcula la ruta sin reproches. Solo quiere verte volver al camino correcto. Cargar resentimiento es como caminar con una mochila llena de piedras. Al principio crees que puedes soportarlo. Con el tiempo, el dolor se vuelve parte de la rutina. Y lo peor, te acostumbras. Pero cuando decides perdonar, es como soltar esa mochila. La espalda duele por un instante y luego, por primera vez en mucho tiempo, respiras ligero. Perdonar no es olvidar lo que te hicieron. Es decidir que eso ya no te define. Es mirar el pasado y decir, tú sucediste, pero ya no me dominas. El perdón es el punto final que transforma una herida en cicatriz. Y la cicatriz, a diferencia del dolor, no duele, enseña. Una vez, una mujer me dijo, no puedo perdonar. Y le respondí, entonces empieza pidiendo fuerza para querer perdonar. A veces el perdón comienza con el deseo de perdonar, y eso ya es un paso. Dios no exige perfección, exige entrega. Y el primer signo de sanidad es cuando decides dejar de justificar tu resentimiento. El corazón es como un vaso. Si está lleno de amargura, no hay espacio para una nueva bendición. Por eso, confesar y perdonar es vaciar el vaso. Es dejar salir lo que se echó a perder por dentro. Solo así Dios puede volver a llenarlo, con paz, con claridad, con propósito. Nada nuevo florece en lo que aún está lleno de pasado. El perdón es uno de los lenguajes más profundos del amor. Es decir, elijo mi libertad antes que mi razón. Porque en el fondo, perdonar es una forma de autopreservación. Quien no perdona vive encadenado al ofensor. Y lo peor, carga a un enemigo dentro de sí, disfrazado de recuerdo. Algunos piensan que perdonar es señal de debilidad, pero la verdad es que se necesita fuerza para soltar lo que te hirió. Es como soltar la cuerda en un juego de tira y afloja. Sientes el desequilibrio por un segundo, pero pronto descubres, la paz estaba del otro lado todo el tiempo. Confesar es como limpiar un espejo empañado. Mientras el orgullo cubre la superficie, solo ves sombras. Pero cuando la humildad pasa el paño, el reflejo aparece. Y allí, entre errores y aciertos, encuentras el rostro de alguien en quien Dios aún cree. La confesión es la oportunidad de verte sin máscara. El perdón no borra la historia, pero cambia su peso. Lo que antes era un recuerdo doloroso se convierte en testimonio. Dejas de ser víctima y te vuelves vencedor sobre tu propio dolor. Es un intercambio divino. Dios toma el trauma y te devuelve sabiduría. Toma la lágrima y te devuelve propósito. ¿Quieres un ejercicio simple? Toma una hoja y escribe el nombre de quien aún te duele recordar.
Luego escribe al lado: los perdono no porque lo merezcan, sino porque yo merezco paz. Dobla el papel, ora y deséchalo. Parece simbólico. Y lo es, porque en el mundo espiritual, los gestos pequeños abren puertas inmensas. Hay oraciones que no suben porque el corazón sigue atado. Jesús fue claro: si perdonan, serán perdonados. No es una regla de intercambio, es una ley de flujo. El perdón despeja el camino entre tú y Dios. Y cuando ese canal se limpia, su presencia vuelve a fluir, como agua que rompe un antiguo bloqueo. Y lo más hermoso es que, cuando el corazón se vacía, no permanece vacío por mucho tiempo. Dios siempre llena. Entra con paz donde antes había ruido, con ligereza donde antes había peso. Y es en ese estado, limpio, ligero, preparado, donde la misericordia comienza a nacer como la aurora, preparando el alma para el nuevo comienzo de las 3 de la mañana. La madrugada es un espejo del nuevo comienzo. Aún es de noche, pero el horizonte ya carga el primer tono del día. Es el recordatorio de que la misericordia de Dios siempre llega antes que el sol. Él no espera el amanecer para comenzar a actuar. Empieza en la oscuridad, cuando el mundo duerme y solo los corazones atentos aún lo buscan. Hay algo profundamente simbólico en las 3 de la mañana. Es la hora en que el cuerpo quiere rendirse, pero el alma insiste en continuar. Es allí donde la misericordia encuentra terreno fértil: el silencio. Cuando todo calla, la voz de Dios no necesita gritar, solo susurra, y aún así mueve montañas dentro de nosotros. La misericordia no es solo perdón, es oportunidad. Es Dios diciendo: todavía tienes tiempo para empezar de nuevo. Él no borra tu historia, pero te da una nueva página. Y lo más hermoso es que no exige una pluma nueva. Usa la misma vida, el mismo corazón, la misma voz que antes pedían ayuda, ahora para escribir esperanza. Una mujer me contó que oraba siempre pidiendo fuerza, hasta que entendió que lo que Dios le daba era misericordia. Porque fuerza sin misericordia se convierte en dureza, y misericordia sin fuerza, en conformismo. Cuando ambas se encuentran, el corazón aprende a caminar otra vez, incluso después de haber tropezado. Hay quienes piensan que fallar es el fin del camino, pero en Dios, fallar puede ser el punto de partida. Él es el único que transforma la caída en escalón. El suelo que parecía vergüenza se convierte en tierra fértil para los nuevos comienzos. Y quien ha probado la misericordia entiende: lo que parecía castigo era, en realidad, una invitación a la restauración. La misericordia es el toque suave de Dios sobre heridas antiguas. No presiona, no acusa, solo sana. A veces la sanidad es lenta, casi imperceptible, pero constante. Es como el amanecer. No ves el momento exacto en que la oscuridad se convierte en luz, pero sabes que sucedió. Así es el amor que no se rinde contigo. Las 3 de la mañana son la aurora espiritual. Es el instante en que el cielo escribe una nueva hoja sobre el ayer. Y es curioso. Cuanto más oscura la noche, más intenso el brillo de la primera luz. Del mismo modo, cuanto mayor el error, más visible es la gracia. Dios nunca se cansa de los comienzos. Es el ser más paciente que existe. Algunos dicen: ya he pedido perdón muchas veces. Y Dios responde: y yo ya te he perdonado todas. Porque su misericordia no se mide en números, sino en naturaleza. Él es misericordioso, no ocasionalmente, sino por esencia. Es quien Él es. Y por eso cada día, aun sin darte cuenta, despiertas ya perdonado. Imagina un libro antiguo, con páginas manchadas. Dios no lo rompe, escribe sobre ellas con tinta dorada. Las marcas siguen ahí, pero ahora cuentan una historia de redención. La misericordia es eso. No borrar el pasado, sino convertirlo en un testimonio demasiado hermoso como para esconderlo. Las personas suelen buscar milagros visibles, pero la misericordia es el milagro invisible que precede a todos los demás.
Es el viento antes de la lluvia, el cimiento antes de la casa. Nada ocurre afuera si primero no hay un cambio dentro. Por eso, quien ora a las 3 no solo está pidiendo, está siendo reconstruido por dentro. La misericordia también es una escuela. Enseña a mirar a los demás con menos juicio y más compasión. Cuando entiendes cuánto has sido perdonado, se vuelve imposible mirar a alguien con dureza. El corazón que recibió misericordia se convierte en fuente, y sin darte cuenta comienzas a reflejar lo que recibiste. Hay noches en que el cuerpo está cansado, pero el alma siente el llamado, y es entonces cuando entiendes. La oración de las 3 no es para los fuertes, sino para los necesitados. Porque la misericordia no desciende sobre los perfectos, sino sobre los dispuestos. Dios no busca currículos, busca corazones lo suficientemente quebrantados como para empezar de nuevo. Piensa en un campo quemado. Todo parece perdido hasta que cae la lluvia. En pocos días el verde reaparece, tímido pero firme. Así es el corazón después de la misericordia. Lo que parecía ceniza florece. Dios no solo restaura lo destruido, transforma las cenizas en abono para un nuevo tiempo. La misericordia es un recordatorio diario de que Dios no trabaja con abandonos. Él no mira el error y dice, se acabó. Él mira y dice, aún se puede rehacer. Y cuando comprendes eso, la culpa cede lugar a la confianza. El pasado deja de ser prisión y se convierte en puente. Un puente hacia el milagro que está por venir. Porque así actúa Dios. Limpia el terreno del corazón con el agua de la misericordia, para luego plantar lo imposible. Y lo que viene después de ese encuentro es grandioso. Lo imposible empieza a doblarse, lo improbable comienza a suceder. Y entiendes, las misericordias eran solo el preludio del milagro que está a punto de nacer. Milagro es una de esas palabras que creemos entender, hasta que necesitamos uno. Es cuando la lógica se detiene, los planes fallan, y solo queda la fe. Lo curioso es que el milagro no nace en el ruido de la victoria, sino en el silencio del límite. Comienza cuando todo parece terminar. Es allí, en ese punto final humano, donde Dios suele poner una coma divina. Muchos buscan los milagros como si fueran premios, pero en realidad son respuestas al amor. El milagro no es Dios mostrando poder, es Dios mostrando cuidado. Es el gesto invisible de quien dice, yo te veo. Y a veces, el milagro ni siquiera cambia la circunstancia, cambia el corazón que la atraviesa, y eso ya es lo suficientemente sobrenatural. Piensa en el Mar Rojo. No fue Moisés quien lo abrió. Fue Dios quien respondió a un paso de fe. El agua no se movió antes de la obediencia. Así también sucede con nosotros. El mar de lo imposible solo se abre después de que nos atrevemos a pisar. El milagro no llega para quien busca seguridad, sino para quien decide avanzar aún temblando. Una vez, un hombre me contó que oraba por meses pidiendo un trabajo y nada pasaba. Hasta que un día, en lugar de pedir, agradeció por adelantado. 3 días después, recibió una llamada inesperada. Se rió y dijo, el milagro no llegó porque lo pedí, llegó porque finalmente creí. La fe es la semilla, pero la gratitud es el agua. El milagro nunca es aleatorio. Siempre revela el carácter de Dios. Mira a Jesús. Cuando multiplicó los panes, no lo hizo para impresionar, sino para alimentar. El propósito era el amor. Por eso los verdaderos milagros siempre tienen aroma a compasión. No ocurren para hacerte famoso, sino para recordarte que eres amado. Hay milagros discretos, casi tímidos. Cosas que parecen coincidencias, pero tienen el toque de Dios. Un rescate, un diagnóstico revertido, un reencuentro improbable. Pequeñas curvas del imposible que pasan desapercibidas para los distraídos. Pero quien tiene ojos de fe ve. Dios sigue moviendo el mundo en los detalles. Quizás el mayor milagro no sea el que ocurre fuera, sino el que ocurre dentro. Cuando el miedo se convierte en valentía,
cuando la tristeza se transforma en propósito, cuando el rencor cede lugar a la paz. Eso es sobrenatural. Porque cambiar un corazón humano es algo que ni el tiempo puede hacer, pero Dios lo hace en un instante. Lázaro es un recordatorio vivo de que el tiempo no limita a Dios. 4 días muerto, y aún así, la vida volvió. Eso es lo que llamo un milagro fuera del reloj. Porque el cielo no trabaja con cronómetro, sino con propósito. Así que, si parece demasiado tarde, quizás sea exactamente la hora de Dios. A veces, el milagro se esconde en lo que no entendemos. Dios cierra una puerta y nos quejamos, sin darnos cuenta de que llevabas a un callejón sin salida. Solo después, mirando hacia atrás, comprendemos, fue liberación. El milagro también puede ser protección disfrazada de frustración. Y lo interesante es que el milagro no se impone. No sucede para probar algo, sino para revelar algo. Dios no necesita ser convencido, necesita ser invitado. El milagro comienza cuando el corazón dice, yo no puedo, pero tú sí. Es en ese acto de rendición donde lo imposible se dobla, no por fuerza, sino por fe. Cuando el milagro llega, nunca viene solo. Trae lecciones consigo. Aprendes a confiar más, a quejarte menos, a reconocer señales que antes ignorabas. El milagro enseña, reeduca y expande. Es como si Dios dijera, ahora que viste lo que puedo hacer, aprende a vivir como quien cree. Existen milagros relámpago y milagros proceso. Los primeros suceden en segundos, los otros en meses o años. Pero ambos son igual de poderosos, porque el mismo Dios está en los dos. A veces Él cambia todo de golpe, otras veces te cambia a ti hasta que todo cambie. El tiempo no define el milagro, define el tamaño de la lección. ¿Quieres experimentar lo sobrenatural? Empieza por nombrar lo que parece imposible y ora con una fe sencilla. Di, Señor, sopla sobre esto. No hace falta ser poético, hace falta ser sincero. Los milagros entienden el lenguaje real. Y mientras hablas, algo comienza a moverse, aunque aún no se vea. Hay quienes dicen que no creen en los milagros porque nunca han visto uno. Yo suelo responder, entonces abre los ojos. Cada amanecer es un milagro que la rutina disfraza. Cada latido del corazón es una prueba de que lo invisible sigue obrando. El problema no es la falta de milagros, es el exceso de distracción. Y cuando el corazón finalmente entiende que lo imposible no es un obstáculo, sino una invitación, algo cambia para siempre. Porque todo milagro, grande o pequeño, tiene un propósito: prepararte para el siguiente nivel de fe. Y es ahí cuando el cielo comienza a abrir puertas. Puertas que no ceden a la fuerza, sino a la combinación perfecta de tiempo, fe y obediencia. Hay momentos en los que parece que nada sucede. Oras, trabajas, lo intentas, y el silencio de Dios se siente como un muro alto. Pero muchos olvidan que los mayores avances ocurren donde los ojos no llegan. Mientras crees que estás detenido, el cielo está moviendo engranajes invisibles, alineando encuentros y preparando caminos. ¿Alguna vez intentaste abrir una puerta equivocada con fuerza? Es frustrante. Gastas energía, te lastimas la mano y la cerradura sigue firme. A veces Dios permite esa frustración porque te está protegiendo de un pasillo que no lleva a ningún lugar. Él no cierra puertas por crueldad, las cierra por misericordia. A veces el no de hoy es el rescate de mañana. Avanzar no se trata de velocidad, sino de dirección. Muchos corren, pero pocos saben hacia dónde. El avance espiritual comienza cuando dejas de empujar puertas equivocadas y aprendes a reconocer el tiempo correcto de Dios. Es como esperar que el semáforo cambie. No sirve acelerar si aún está en rojo. El aparente retraso divino casi siempre es protección. Hay una diferencia entre empujar y obedecer. Quien empuja intenta forzar resultados. Quien obedece confía en el tiempo.
Y cuando el corazón aprende a esperar sin rendirse, lo imposible comienza a moverse por sí mismo. El avance sucede primero dentro, luego fuera. Dios abre puertas cuando ve que ya estás listo para cruzarlas. Imagina una puerta de caja fuerte. No se abre con gritos, sino con la combinación correcta. Fe, paciencia y obediencia son los números de ese código espiritual. Puedes intentar forzarla, pero solo cuando los tres se alinean, el clic sucede. Y en ese instante, algo se destraba en el alma antes de abrirse en la vida. ¿Has notado que algunas puertas se abren sin hacer ruido? Giran despacio, casi sin aviso. Así son los avances divinos. Dios trabaja en modo silencioso. Mientras duermes, Él ajusta lo que ni sabías que estaba desalineado. Y un día, cuando menos lo esperas, las cosas simplemente fluyen. Entonces, entiendes. Él estuvo obrando todo el tiempo. Un joven me contó que oraba por un gran cambio, pero se sentía bloqueado. Después de meses, comprendió que el obstáculo no estaba afuera, estaba dentro. Quería que Dios abriera puertas, pero mantenía cerrado su corazón. Cuando comenzó a perdonar y a soltar el control, todo cambió. El secreto. Dios abre puertas de afuera hacia adentro, pero también de adentro hacia afuera. Avanzar no es solo conquistar algo nuevo, es dejar lo viejo atrás. Es como mudarse de casa. La nueva dirección solo tiene sentido cuando decides empacar lo que ya no sirve. A veces, la llave que falta no es externa, es emocional. Dios quiere llevarte a un nuevo lugar, pero no puedes cargar las maletas de la duda. El avance de Dios rara vez es ruidoso. Llega en forma de ideas, intuiciones, conexiones improbables. Puede ser un mensaje que toca el alma, una puerta que se abre en silencio, una oportunidad que surge de la nada. Y es entonces cuando entiendes. El cielo también tiene su propia logística. Nada es coincidencia, todo es coordinación. Hay quienes oran pidiendo avance, pero tienen miedo de moverse. Quieren el milagro, pero no el movimiento. Sin embargo, el avance requiere paso. Dios no empuja, Él invita. Y cada paso dado, incluso temblando, es una declaración de fe, porque el progreso espiritual no ocurre sentado. Ocurre caminando con confianza. Hay puertas que solo se abren cuando aprendes a cerrar otras. Cerrar ciclos también es avanzar. Dejar una relación tóxica, terminar un proyecto sin propósito, alejarte de lo que roba tu paz. Todo eso son señales de madurez. Y el cielo honra a quien tiene el valor de decir basta cuando es hora de seguir adelante. A veces Dios te mantiene en un lugar porque está construyendo el puente hacia el siguiente. Si te dejara cruzar antes de tiempo, caerías en medio del camino. Así que, mientras parece que nada cambia, Él está cimentando lo que te sostendrá después. Avanzar no es cuestión de prisa, es precisión divina. ¿Quieres un consejo práctico? Cada vez que sientas que una puerta se cerró, en lugar de quejarte, ora así: Señor, muéstrame lo que estás construyendo mientras espero. Ese simple cambio de actitud convierte la espera en escuela, y quien aprende durante la espera entra por la puerta ya preparado. Avanzar también es aprender a ver lo invisible. Es entender que el cielo tiene una forma distinta de medir el progreso. A veces no ascendiste de puesto, pero ascendiste en sabiduría. A veces no recibiste lo que querías, pero te convertiste en quien necesitabas ser. Y cuando el corazón comienza a entender ese ritmo, algo sobrenatural ocurre. La prisa da paso a la paz. Te das cuenta de que no necesitas forzar lo que ya fue prometido, solo permanecer. Porque el Dios que abre puertas también rompe cadenas. Y el mismo que mueve lo invisible está a punto de liberar lo que aún te ata. Hay prisiones que no tienen barrotes, pero pesan como el hierro. Son palabras que alguna vez se dijeron y nunca se olvidaron. Pactos hechos en momentos de dolor. Recuerdos que se repiten como ecos dentro de la mente. Y lo más curioso es que esas cadenas no se ven, solo se sienten. Son ataduras invisibles que retrasan los pasos y asfixian los sueños. Un joven me dijo una vez: oro,
pero parece que nada cambia. El cielo no estaba cerrado, era su corazón el que aún seguía atado. Dios le mostró los cables que lo retenían, resentimientos, hábitos, voces antiguas. Entonces entendió. La oración no destraba lo imposible cuando uno sigue atado al pasado. Había que cortar las cuerdas. Esas cadenas se forman despacio. A veces es una palabra dura que alguien lanzó y tú la creíste. A veces es una culpa vieja que nunca fue confesada. Otras, un miedo que se volvió compañero. Y lo peor, nos acostumbramos. Aprendemos a vivir limitados y lo llamamos normal. Pero lo normal no es vivir preso, es vivir liviano. Dios no creó a nadie para arrastrar cadenas, sino para caminar con propósito. Cuando Él libera, no lo hace solo de lo externo, sino también de lo interno. Rompe patrones, vicios, repeticiones. Lo que antes era lazo, se convierte en testimonio. Y cuando el alma comprende eso, la vida deja de ser supervivencia y se transforma en travesía. Imagina un barco amarrado en el puerto por cuerdas delgadas. Desde lejos parece libre, pero basta intentar zarpar para sentir la resistencia. Así es el corazón que lleva ataduras invisibles. Solo cuando las cuerdas se cortan, el viento del espíritu puede volver a inflar las velas. La libertad comienza con el primer sí al cambio. Estas cadenas no se rompen con fuerza, sino con luz. Forzar es intentar resolver con las manos lo que es espiritual, pero cuando entra la verdad, el engaño se disuelve. Es como encender una linterna en un sótano oscuro. Descubres que muchos monstruos eran solo sombras. Dios no necesita empujarte, solo iluminarte. Hay quienes están atados a personas que ya se fueron, a errores que ya fueron perdonados, a palabras que ya perdieron su poder. La cadena no es el pasado en sí, sino el apego a él. Liberarse no es negar la historia, es dejar de ser su rehén. Porque quien vive mirando por el retrovisor, olvida conducir hacia adelante. Una vez escuché a una mujer decir, me liberé cuando dejé de justificar lo que me ataba. No necesitaba fuerza, necesitaba decisión. Porque hay momentos en los que Dios ya abrió la puerta, pero tú aún no diste el paso. La cadena, entonces, no es física, es mental. Y romperla comienza con una elección, dejar de vivir como víctima. Hay cadenas de palabras, de creencias, de herencias emocionales. En mi familia siempre fue así. Yo soy de esta manera. Nada va a cambiar. Frases que suenan como verdades, pero son grilletes disfrazados de identidad. Dios te llama a un nuevo patrón. Lo que fue herencia de dolor puede convertirse en legado de libertad. El poder del nombre de Jesús es la tijera espiritual que corta lo que parecía irrompible. Dilo en voz alta, aunque tengas miedo. Corto, en el nombre de Jesús, todo lo que me ata al pasado. Parece simple, pero en el mundo espiritual, cada palabra tiene peso. La liberación es un verbo. Ocurre cuando hablas fe sobre lo que antes te callaba. El enemigo no teme al que grita, sino al que entiende su propia autoridad. Cuando reconoces tu poder en Dios, las cadenas pierden fuerza, porque la libertad no es ausencia de luchas, es conciencia de victoria. Aún con marcas, caminas. Aún con recuerdos, avanzas. Eso es vivir libre. Algunas cadenas son silenciosas. Miedo al fracaso, necesidad de aprobación, culpa por no ser lo suficientemente bueno. Son delgadas pero firmes, y Dios, paciente, las toca una por una. No las arranca y te convence, hasta que un día te escuchas decir, yo no soy lo que me pasó, soy lo que Dios está haciendo en mí ahora. ¿Quieres un paso práctico? Elige un hábito, pensamiento o relación que sabes que te ata. Escríbelo en un papel y declara, corto, en el nombre de Jesús, esta cadena. Luego ora y rompe ese papel. Es simbólico, sí, pero los símbolos son lenguaje en el reino espiritual. El gesto expresa lo que el alma quiere declarar. La verdadera libertad no comienza cuando la cadena cae, sino cuando decides no volver a ponértela.
Dios libera, pero tú debes caminar. Él abre el mar, pero tú tienes que cruzarlo. Así se completa la liberación, cuando el pasado deja de ser destino y se convierte en recuerdo transformado en sabiduría. Y es en ese nuevo estado de ligereza donde el corazón descubre un tipo distinto de protección, porque quien es libre vuelve a ser vulnerable, y el enemigo lo sabe. Pero Dios no libera para dejarte expuesto, libera para cubrirte. Y el mismo poder que rompe cadenas también levanta escudos invisibles sobre aquellos que deciden vivir bajo su sombra. La madrugada tiene un silencio que revela todo lo que el día esconde. Es en ese silencio donde muchos sienten miedo, pero también donde la protección de Dios se manifiesta con más fuerza. Porque cuando el cuerpo descansa, el espíritu despierta. Y la oración de las 3 a.m. es como un faro invisible. Ahuyenta la oscuridad y atrae la presencia. Dios nunca prometió ausencia de tormentas, pero sí refugio en medio de ellas. Su protección no es una burbuja, es un escudo. El viento puede soplar, la lluvia puede caer, pero quien habita bajo la sombra del Altísimo no es derribado, solo se mueve. Y ese movimiento, a veces, es solo Dios recordándote que Él sigue sosteniendo. El Salmo 91 no es poesía antigua, es un contrato espiritual. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjate en la palabra, habita. No es visita, es permanencia. Dios no protege a quien aparece de vez en cuando. Guarda a quien hace de él su morada diaria. La protección es fruto de convivencia, no de coincidencia. Una mujer me dijo una vez que tenía miedo de dormir. Tenía sueños pesados, presiones en el pecho, inquietudes. Comenzó a orar cada noche, aún cansada, pidiendo la cobertura divina. En pocos días, la habitación que antes parecía opresiva se volvió un refugio. Porque el miedo se alimenta del silencio, pero la fe, de la presencia. La oración es como cerrar las puertas espirituales de la casa. Así como cierras ventanas y revisas cerraduras antes de dormir, el canto y la palabra son los cerrojos del alma. Cuando declaras, cúbreme con tu sangre, Señor, el cielo entiende, esta casa tiene dueño, y el enemigo, al reconocer el sello, pasa de largo. La protección de Dios es sutil y constante. A veces llega en forma de retraso, de desenlace inesperado, de intuición. ¿Cuántas veces perdiste un autobús, cambiaste de camino o sentiste algo raro? Y después comprendiste que fue un rescate. Los milagros discretos ocurren todos los días, pero solo los atentos los perciben. Algunos confunden fe con imprudencia. Creen que estar protegido significa no tener que cuidarse, pero hasta Jesús se apartó cuando quisieron apedrearlo. La protección divina no elimina la sabiduría, la multiplica. Por eso Dios da señales, no para infundir miedo, sino para evitar caídas que pueden prevenirse. La protección espiritual también tiene que ver con el ambiente que creas. Palabras, música, conversaciones. Todo construye o derriba murallas invisibles. Lo que permites entrar en tu mente define el clima de tu corazón. Por eso, declara bendiciones sobre el lugar donde vives. Las paredes no tienen oídos, pero absorben atmósferas. Imagina un campo de fuerza a tu alrededor. No detiene el viento, pero impide el daño. Así te cubre el Espíritu Santo. El mundo puede intentar tocarte, pero no atraviesa el escudo de la promesa. Y cuando llegue el miedo, recuerda, la protección no es ausencia de amenaza, es conciencia de quién te defiende. Dios no solo te protege, te posiciona. A veces te saca de lugares, corta lazos, cambia planes, y tú no entiendes. Pero Él te está reubicando en zona segura. Así como un comandante reposiciona a sus soldados antes de la batalla, el Padre reorganiza tus pasos para que el golpe nunca te alcance. ¿Quieres un acto simbólico? Antes de dormir, pon tu mano sobre el pecho y di, Señor, sella mi corazón y mi mente con tu paz. Ese gesto sencillo tiene poder,
porque la paz es la primera muralla del espíritu. Donde hay paz, el miedo no entra. Donde hay presencia, el mal no permanece. No necesitas ver ángeles para saber que están obrando. La Biblia dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. No es metáfora, es realidad espiritual. Mientras duermes, el cielo hace guardia. Es como si Dios colocara guardianes invisibles en las ventanas de tu alma, bloqueando todo lo que intenta entrar. La protección también está en las palabras que pronuncias sobre ti. Cuando dices, nada me sale bien, abres brechas. Cuando declaras, Dios es mi refugio, construyes muros. Cada frase es un ladrillo espiritual. Por eso el enemigo intenta hacerte quejar, porque cada queja es una grieta en el muro. Sientas, Dios protege no solo el cuerpo, sino el propósito. Rodea el futuro de quienes caminan bajo la luz. Por eso, algunas puertas se cierran, no para frustrarte, sino para guardarte. Su cuidado es tan profundo que incluso el no es protección. Él ve lo que tú no ves y muchas veces te salva de cosas por las que aún estás orando. Y cuando esa seguridad se instala en el corazón, nace un tipo nuevo de descanso, porque quien sabe que está guardado, duerme en paz. El cuerpo se relaja, la mente calla, y el espíritu se aquieta. Y en ese estado de confianza, el cielo empieza a moverse de otra manera, no solo protegiendo, sino también proveyendo. La provisión de Dios rara vez llega con trompetas. La mayoría de las veces viene disfrazada de coincidencia, un encuentro, una llamada, una idea en el momento justo. Es el cielo respondiendo con sutileza aquello que la ansiedad quería ver de forma espectacular. Dios no actúa para impresionar, actúa para sostener. Un padre oraba a las 3 de la madrugada pidiendo sustento. Estaba sin trabajo, pero no sin fe. Días después, recibió una llamada inesperada de alguien que lo había olvidado hacía años. La puerta se abrió y, con ella, su corazón también. Entendió que la provisión de Dios no se trata de cómo llega, sino de quién la envía. Muchos piensan que el favor divino es suerte, pero el favor no es casualidad, es alineación. Es cuando la voluntad de Dios y tu disposición finalmente se encuentran en el mismo punto, y cuando eso sucede, todo fluye. El favor abre puertas que el currículum no puede abrir, crea conexiones que la lógica no explica y multiplica lo que parecía insuficiente. Dios es Jehová Jireh, el Dios que provee. Pero no entrega como un mensajero cualquiera. Enseña mientras provee. Su provisión siempre viene acompañada de propósito. Cuando Él envía, también forma. Por eso, a veces, antes de poner pan en la mesa, pone sabiduría en el corazón. Imagina una llave de agua conectada a un río infinito. Si la llave está obstruida, el agua no pasa. No porque el río se haya secado, sino porque el canal está bloqueado. Así es la vida de quien vive preocupado. El favor de Dios fluye donde hay confianza. La ansiedad es óxido espiritual. La fe es canal abierto. ¿Cuántas veces fuiste sorprendido por algo simple? Un descuento inesperado, una ayuda en el momento exacto, un rescate sin explicación. Eso es favor. Es el toque invisible de Dios diciendo, sigo aquí. El favor no es lujo, es recordatorio. Te muestra, en las cosas pequeñas, que el cielo aún está invirtiendo en ti. Hay quienes oran por abundancia, pero viven con mentalidad de escasez. Dios quiere multiplicar, pero la persona aún retiene lo poco por miedo a perderlo. El favor no opera en el miedo, nace en la generosidad. Por eso las personas generosas parecen siempre bendecidas. No acumulan, fluyen. Una vez alguien me preguntó, ¿cómo saber si lo que tengo viene de Dios o del azar? Respondí, si trae paz y propósito, es provisión. Si trae ansiedad y vanidad, es distracción. El favor divino no confunde, confirma, no infla el ego, expande la fe. Y quien aprende a discernirlo, vive guiado, no solo bendecido. La provisión también tiene ritmo.
Dios no entrega todo de una vez para no perderte en el camino. Libera lo suficiente para cada día, porque el propósito no es el almacenamiento, sino la confianza. Por eso el maná caía cada día en el desierto. El cielo siempre tiene más, pero espera que confíes en el hoy antes de pedir el mañana. Hay una diferencia entre trabajar y cargar el peso del sustento. Quien confía en Dios trabaja con ligereza, sabiendo que la provisión final viene de Él. Es como sembrar. Haces tu parte, pero el crecimiento viene de lo alto. Y cuando entiendes eso, el trabajo deja de ser carga y se convierte en herramienta de fe. El favor también se manifiesta en conexiones humanas. Dios usa personas como puentes. A veces lo que necesitas no está en un milagro directo, sino en una conversación correcta. Por eso el cielo se mueve en redes, y cada gesto de bondad puede ser un canal divino en acción. El favor es Dios entretejiendo destinos a través de encuentros. ¿Quieres un ejercicio práctico? Hoy agradece por 3 provisiones pequeñas que quizás pasaste por alto: el alimento, el descanso, el aire, el mensaje que te dio consuelo. La gratitud abre el camino para que el favor siga fluyendo. El cielo confía más en quien valora lo que ya tiene. La provisión de Dios tiene una característica clara: es oportuna, ni tan pronto que genere orgullo, ni tan tarde que cause desesperación. Llega en el momento exacto, ese que prueba pero también confirma, y cuando llega no hay duda. La mano que se movió era más grande que la necesidad. El favor es como el viento. No ves de dónde viene, pero lo sientes cuando toca. Cambia atmósferas y acelera procesos. Y cuando aprendes a reconocer ese viento, comienzas a caminar con él, en lugar de resistirlo. Quien vive bajo el favor entiende que no es el esfuerzo lo que define todo, sino el soplo. Y cuando el favor se establece, algo nuevo sucede. La mirada cambia. Empiezas a ver a Dios en todo, en el pan, en la sonrisa, en la oportunidad, incluso en los retrasos. Y esa conciencia te lleva al siguiente paso: discernir las decisiones correctas. Porque de nada sirve la provisión sin la sabiduría para administrar lo que viene. La sabiduría es el faro que guía el barco en noches sin luna. No hace desaparecer el mar, pero muestra el camino seguro entre las olas. Hay quienes oran por dirección y esperan que Dios responda con un mapa, pero Él suele responder con luz. Una luz que muestra el siguiente paso, y solo ese. El resto lo revela mientras caminas. Quizás tu avance no necesite más fuerza, sino más claridad. Porque el cansancio, muchas veces, viene de empujar puertas equivocadas. Dios no te pide prisa, te pide percepción. La diferencia entre un paso de fe y un paso apresurado está en el tiempo de escucha. A veces, el milagro está en esperar antes de actuar. La sabiduría no es saber mucho, es saber escuchar bien. Es el arte de discernir la voz de Dios entre tantas otras. Y esa voz nunca grita, susurra. Quien vive agitado no la escucha. Por eso el silencio de las 3 de la mañana no es vacío, es método. Es la hora en que el cielo habla en frecuencia baja y solo los atentos perciben su tono. ¿Te has dado cuenta de que las mejores decisiones nacen de la paz, no de la prisa? Cuando algo viene de Dios, no llega con miedo. Puede venir con desafío, pero nunca con confusión. El Espíritu Santo no empuja, guía. Y el corazón, cuando está alineado, reconoce. Lo correcto tiene sabor a serenidad. Un empresario me dijo una vez: aprendí que no toda puerta abierta es invitación, ni toda cerrada es rechazo. Entendió que la sabiduría trata más de discernir el tiempo que de coleccionar oportunidades. Porque a veces, el éxito fuera de tiempo se convierte en trampa, y la bendición equivocada, en el momento equivocado, sigue siendo error. La claridad no nace de la prisa, sino de la presencia. Cuanto más te acercas a Dios, más se disipan los ruidos. Es como limpiar el cristal de una ventana. El paisaje siempre estuvo allí, solo estaba empañado.
La confusión mental es una señal de que el alma necesita respirar. Cuando desaceleras, el espíritu empieza a traducir lo que el corazón ya sabía. La sabiduría es un GPS divino. Recalcula sin condenar. Puedes haberte desviado, pero Él sigue trazando un nuevo camino. Y lo más hermoso es que Dios no cancela el viaje por un error. Usa el desvío como parte de la lección. Con Él, hasta el atraso enseña. ¿Quieres saber si una decisión viene de Dios? Pregúntate, ¿esto me acerca a mi esencia o me aleja de ella? La voluntad de Dios nunca contradice quién eres en Él. Si algo te obliga a ser alguien que no reconoces, detente. No viene del cielo. El propósito de Dios no te disfraza, te revela. La sabiduría también consiste en saber decir no. No todo lo bueno es correcto para ahora. A veces el enemigo no intenta destruirte con el mal, sino distraerte con el exceso de cosas buenas. La claridad espiritual es selectiva. Entiende que el enfoque también es una forma de fe, decir sí a lo esencial y no al resto. Uno de los mayores signos de madurez es dejar de tomar decisiones por carencia. El corazón impaciente crea tormentas para sentirse ocupado, pero Dios obra en la calma. No trabaja en corazones acelerados. Y si aún no ha hablado, es porque el silencio también es dirección. A veces la respuesta es todavía no. ¿Quieres un ejercicio simple? Antes de tomar una decisión importante, ora, escribe 3 pros y 3 contras y espera 24 horas. La sabiduría ama el tiempo, revela intenciones ocultas y madura percepciones. La prisa, en cambio, es amiga del error. Decidir con Dios tiene más que ver con el ritmo que con la rapidez. Muchos quieren claridad total antes de dar el primer paso, pero la fe no funciona así. Dios ilumina el camino poco a poco, como un sensor de movimiento. La luz se enciende cuando avanzas. Por eso la confianza precede a la visión. El entendimiento completo rara vez llega antes de la obediencia. La sabiduría también está en aprender de las caídas. El error, cuando se entrega a Dios, se convierte en peldaño. Lo que ayer te hizo tropezar, hoy te enseña a pisar firme. La claridad llega cuando dejas de ver el pasado como enemigo y comienzas a verlo como maestro. Dios no da claridad a quien quiere controlar, la da a quien quiere confiar. Hay un abismo entre entender todo y tener paz. Lo primero alimenta el ego, lo segundo, la fe. Y cuando eliges la fe, la mente se silencia y el corazón vuelve a respirar. Es en ese espacio de descanso donde nacen las mejores decisiones. Y cuando el discernimiento llega, transforma no solo tus elecciones, sino también tu entorno. Porque las personas guiadas por la sabiduría irradian paz, y esa paz contagia. Llena el hogar, influye en las relaciones, transforma rutinas. Y ahí es cuando todo cobra sentido. La sabiduría no solo sirve para decidir, sino para construir un hogar donde la presencia de Dios se sienta en casa. Mientras oras, está ocurriendo algo más allá de lo que los ojos pueden percibir. El cielo no se limita al templo. Visita los hogares. Hay ángeles caminando por los pasillos, silenciando discusiones, trayendo paz donde antes había tensión. El hogar que ora se convierte en altar, y cada pared comienza a cargar el eco de la presencia divina. La familia no es solo el lugar donde nacemos, es el campo donde aprendemos a amar. Y amar a veces duele. Pero es en ese dolor donde Dios pule el corazón, como quien afila una hoja para cortar con precisión. La paciencia en casa es una de las oraciones más sinceras, porque solo quien ama de cerca entiende el desafío de permanecer. Un hogar sin oración es como una casa sin techo. Cualquier tormenta entra. Pero cuando el nombre de Dios se menciona con fe, el ambiente cambia. Las palabras de bendición son como ladrillos espirituales. Y cuanto más se repite, Señor, esta casa es tuya, más firme se vuelve la estructura invisible que protege a quienes viven dentro. Una mujer me dijo una vez que, al comenzar a orar en voz alta en la sala, algo cambió.
El aire se sentía más ligero, el ambiente más tranquilo. Entendió que el hogar también escucha, porque las paredes guardan lo que en ellas se dice. Si son palabras de miedo, generan peso. Si son palabras de fe, irradian paz. El hogar no es solo una dirección, es una atmósfera. Y toda atmósfera tiene una temperatura espiritual. Si hay queja, el clima se enfría. Si hay alabanza, el ambiente se calienta. ¿Has notado cómo una casa con gratitud parece más viva? Es porque el corazón es el termostato del hogar. La paz de uno puede contagiar a todos. Dios se revela en la cotidianidad de la familia, en el abrazo del hijo, en la mirada del cónyuge, en la comida compartida. Habita en los gestos simples. Es ahí donde lo sagrado se mezcla con lo diario. El problema es que muchos buscan lo divino en las alturas y olvidan que Él siempre prefirió habitar entre nosotros. Hay hogares llenos de ruido, pero espiritualmente en silencio. La televisión nunca se apaga, los teléfonos nunca descansan, pero nadie habla con Dios. Sin embargo, bastan 3 minutos de oración en unidad para restaurar lo que el ruido había borrado. Porque donde hay fe compartida, hay reconstrucción invisible. Un padre que ora por su casa es como un guerrero levantando murallas. Una madre de rodillas vale por 1000 sermones. Un niño que ora enseña teología sin palabras. El hogar que ora no es perfecto, pero está protegido. Porque Dios no habita en casas impecables, sino en corazones dispuestos. La identidad también nace dentro del hogar. Es allí donde se aprende quién se es, o se olvida quién se es. Y Dios quiere restaurar eso. Hay personas que crecieron oyendo lo contrario de lo que el cielo decía sobre ellas. Pero hoy Él repite: no eres la etiqueta que recibiste, eres el reflejo de mi amor. Y eso lo cambia todo. Cuando el hogar se convierte en altar, hasta los conflictos se vuelven oración. Ese hijo distante, ese matrimonio herido, esa vieja herida, todo pasa a ser materia prima para milagros. Dios no desperdicia lágrimas domésticas, las transforma en intercesión. Ningún clamor que sale de casa sube en vano. ¿Quieres ver a Dios actuar? Empieza bendiciendo el ambiente donde vives. Recorre tu casa declarando: en este hogar hay luz, hay paz, hay perdón. Parece simple, pero lo espiritual es sensible a las declaraciones. La bendición hablada es semilla sembrada. Y cuando la voz de la fe resuena, el ambiente cambia de frecuencia. La familia es el primer ministerio de toda persona. No sirve evangelizar al mundo y perder el corazón en casa. Por eso, Dios siempre inicia el avivamiento en el hogar. Reaviva conversaciones, sana relaciones y restaura sonrisas. Porque la fe que no llega a la cocina aún no entendió el evangelio. A veces, Dios protege a tu familia en silencio. Evita accidentes que nunca sabrás. Bloquea palabras que podrían herir. Cierra puertas que te separarían de quienes amas. Su amor cubre áreas que ni imaginas. Por eso, en lugar de intentar controlarlo todo, agradece. La protección invisible también es un milagro. El hogar es el reflejo del corazón. Si hay caos dentro, hay desorden fuera. Pero cuando el corazón encuentra descanso en Dios, hasta los pequeños detalles se reorganizan. Las palabras se vuelven más suaves, los gestos más amables, y hasta el aire parece más liviano. La presencia de Dios no entra donde hay perfección, entra donde hay entrega. Y cuando la paz finalmente vuelve a habitar en casa, algo cambia en el espíritu. El mismo corazón inquieto que te despertó a las 3 ahora reposa tranquilo. El mismo Dios que te liberó y te guió, ahora te cubre con descanso. Y es en ese silencio final, lleno de presencia, donde Él susurra: el día aún no ha comenzado, pero tu nuevo tiempo ya comenzó ahora. Y ahora que el silencio volvió a llenar el ambiente, quizá notes que algo dentro de ti también guardó silencio. No fue solo una oración, fue un realineamiento.
El corazón que llegó inquieto ahora late al ritmo de la confianza. Lo que antes parecía imposible, ahora solo parece cuestión de tiempo. Pero el secreto no es orar una sola vez, es hacer de este momento un hábito. Cada madrugada a las 3 es una nueva oportunidad para reposicionar el espíritu, soltar lo que pesa y permitir que el cielo obre mientras tú descansas. Porque el milagro no sucede en el ruido de la fuerza, sino en la quietud de la fe. Así que te pregunto, ¿cuál es el avance que estás pidiendo a Dios hoy? ¿Qué área de tu vida necesita movimiento? Escribe en los comentarios la frase que represente tu entrega. Algo como, Señor, confío en tu tiempo. Estas palabras no son solo letras en la pantalla, son semillas espirituales. Y cuando las declaras con fe, el cielo se mueve en tu dirección. Y si esta oración tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que sabes que necesita esta paz. Tal vez sea el video que vuelva a encender la esperanza en alguien que ya había dejado de orar.